por la invitación. Siempre, no sé, a veces tengo la sensación de que a mí cada vez me invitan más prolongadamente, ¿no? Y eso es bueno porque significa que cada vez hay más gente que dice sí y apoya para estos encuentros y eso me alegra muchísimo. Hoy les advierto que va a ser medio complicado el tema. Si alguien está esperando escuchar lo que normalmente escuchamos de la cruz, pues sí diremos algo de eso, ¿no? Pero voy a decir algo quizás un poquito más fuerte al final, ¿no? Espero no escandalizarlos. Y si los escandalizo, bendito Dios, porque entonces habremos logrado el objetivo. ¿Sí? Entonces le voy a compartir, estén atentos porque no se olviden que al final hay ¿cómo se llama esto? Un cuestionario, algo así le llaman, ¿verdad? Y todo lo que está para el cuestionario lo vamos a encontrar aquí en la presentación. Cambió un poquito el título para poder adaptarlo a lo que queremos hacer, ¿no? La cruz donde Jesucristo abre los brazos para acoger a todos. Y aquí habrá que subrayar, van a ver a lo largo de la presentación palabritas que se van a subrayar porque me serán importantes en las conclusiones. Dentro de la metodología que normalmente usamos en el centro bíblico, vamos a dividir esta reflexión en tres momentos, ¿no? Primero vamos a ver así, grosso modo, quiénes son los rechazados hoy de las iglesias, ¿no? Aquellos a los que nosotros a veces le abrimos los brazos, no como a un hermano de tú a tú, de iguales, sino muchas veces abrimos las manos pensando que son hermanos, no sé, pobres, miserables, que requieren de nuestro cariño, pero en un gesto que a la larga me parece a mí que es hasta contrario al Evangelio de Jesucristo. En un segundo momento veremos brevemente el texto, algunos detalles que se nos puedan destacar y al final unas conclusiones que creo que es donde tendremos el mayor punto de reflexión. Entonces veamos un poco nuestra realidad. Eh, Creo que no digo nada del otro mundo si enuncio que en nuestras iglesias, y hablo en plural, porque creo que no es solamente entre quienes somos parte de la Iglesia Católica, sino entre todas las iglesias cristianas hay hermanas y hermanos que han sido y son rechazados, muchas veces marginados, otras veces invisibilizados y y que son como una herida abierta, son como una herida más de las que vive Cristo crucificado, ¿no? Vamos a clasificarlos a esos rechazados como personas que han sido excluidas como por cuatro circunstancias, ¿no? Primero, por su individualidad. Segundo, por no cumplir con los estándares eclesiales. Tercero, por no encajar en la cultura eclesial. O cuarto, porque sus acciones, sus posturas son consideradas destructivas o antitestimonio para otros creyentes. Yo no voy a poner muchos ejemplos, creo que cada uno podrá ir quizás en su propia mente y corazón, ir incluso poniéndole rostro si es que conocemos personas, ¿no? Hay personas que son rechazadas por su individualidad, personas que no tienen como el espacio ni la libertad de vivir su ser auténtico, su vocación específica, aquello para lo que Dios lo llamó, porque de alguna manera hemos universalizado ciertas vocaciones y otras nos parece que están alejadas. De hecho, en esto pudiéramos poner como ejemplo muy general casi que la vida de todos los santos, ¿no? Fundadores de congregaciones. Generalmente la mayoría, por no decir todos los fundadores de congregación, tuvieron problemas, fueron rechazados, mal vistos, víctimas de cuestionamientos precisamente porque sentían una llamada de Dios a algo que era novedoso. Y de esto hay muchos en nuestras parroquias, en nuestros espacios eclesiales, en nuestras comunidades de base, en grupos apostólicos, ¿no? Otros son rechazados porque no cumplen con los estándares, ¿no? No son vistos como suficientemente exitosos o teológicamente preparados para ser tomados en cuenta de manera seria en la planificación y desarrollo de las acciones pastorales, ¿no? Yo estoy recordando aquí un caso muy dramático que viví alguna vez con una niña que tenía un nivel de retardo mental
digamos, considerable y quería hacer la primera comunión y no se la querían dejar hacer y la tenían allí, digamos que arrimada al grupo de primera comunión ya como 3 años. Cuando nos enteramos de eso, pues le preguntamos a la niña qué quería y ella decía que lo único que quería era recibir a Cristo. Y esa era la única catequesis válida. O sea, toda la catequesis se resume en un deseo, en un afán de querer vivir, ¿no? Pero como ella no podía repetir la mayoría de la doctrina que se le quería inculcar, pues no se le daba paso, ¿no? Al final, un sacerdote, viendo la situación, le concedió la comunión, ¿no? Otros a veces, pues por no tener el estándar, ¿no? ¿Cuántos yo he visto en muchos pueblos y lugares que suele haber una persona que a veces vive en la calle, en situación de calle, y no lo dejamos entrar? Y si entran a la iglesia, no lo dejamos sentar en nuestras bancas y no lo dejamos participar porque no tiene eh, eso. Lo que demanda a veces esta sociedad tan llamada a los títulos. No nos encanta los títulos, los diplomas y todas esas cosas. Otros son rechazados porque no encajan en la cultura eclesial, no se ajusta a la identidad simbólica de su iglesia. Puede ser por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por la manera como interpreta incluso la simbólica de la iglesia, ¿no? Yo a veces me pongo a preguntar, por poner un ejemplo, a alguien que de pronto pierde a un ser querido en un ahogamiento, se ahogó en el mar, en el río. ¿Cómo le decimos a esa persona que el agua simboliza vida, cuando en su experiencia personal el agua significó muerte, significó dolor, significó sufrimiento, ¿no? ¿Cómo pedimos el pan nuestro de cada día con tanta devoción cuando el estómago cruje de hambre, ¿no? Y hay personas que lo aceptan sumisamente, como resignadamente, pero las personas que deciden protestar, levantar su voz, vivir su experiencia a partir de sus propios códigos, pues a veces suelen ser rechazadas de la iglesia, ¿no? Estoy pensando ahora en una persona que fue rechazada como catequista porque tenía muchos tatuajes. Entonces le dijeron que sus tatuajes eran un mal testimonio para los niños. Y otros casos que no viene a la pena ahora para no cuestionarnos, pero de esto ha habido mucho, ¿no? Pero nos preguntamos si es digno o no de ser catequista, digno o no de servir. Finalmente, hay personas que son rechazadas en nuestras iglesias porque son calificadas como destructivas, ¿no? Como anticristianas. Y la razón es que no aceptan total o parcialmente las tradiciones, la ortodoxia oficial de la Iglesia. En este último grupo podemos clasificar a muchos biblistas, teólogos, pensadores que a veces han cuestionado ciertas posturas catequéticas, teológicas, que en una época dieron razón de ser de nuestra fe, pero que con el tiempo se volvieron anacrónicas, se anquilosaron y tratan de plantear nuevas perspectivas teológicas, nuevas miradas de fe, nuevas formas de leer la Biblia y terminan siendo rechazadas, marginadas, silenciadas, calladas. ¿Sí? ¿Pudiéramos poner otro tipo de rechazados? Sí. Rechazados por su orientación sexual, rechazados por orientaciones ideológicas, rechazados por participar en diferentes grupos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo creo que la realidad nos muestra que tenemos unas iglesias, y hablemos quizás de manera específica por respeto a otras iglesias, hablemos de nosotros. Como católicos tenemos esa herida abierta, ¿no? Si bien se nos dice, siempre hemos escuchado decir que nuestra iglesia es de puertas abiertas, que nosotros no condenamos, no rechazamos, que acogemos a todos, pero en el fondo ese acogemos a todos es si todos deciden adaptarse a el esquema único que tenemos como iglesia. Si no, incluso nos lavamos las manos diciendo no te hemos rechazado, no te hemos cerrado las puertas, simplemente tú no has querido obedecer, no has querido aceptar.
Y eso creo que hace falta mucho todavía para poder desarrollar ese espíritu ecuménico, ese espíritu profético que nos dejó el Señor Jesús cuando advertía que las ovejas no solo son las que están dentro del redil, que el buen pastor tiene que salir a buscar las otras ovejas. Hay ovejas en otros pueblos, hay otros pueblos necesitados, ¿no? Que la iglesia, como diría el Papa Francisco, debe ser una iglesia en salida, una iglesia que huela a ovejas, decía él, ¿verdad? Entonces, esta es un poco una realidad y frente a esa realidad es que nosotros podemos hoy tratar de releer un poco el tema de la cruz, tal como lo insinúa o anticipa el texto del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? ¿Qué actitudes, antes de llegar allá, para poder empezar con el texto, qué actitudes toman generalmente los rechazados? Y quiero en esto referirme como a dos grupos, ¿no? Hay algunos que se vuelven rechazados o se sienten rechazados y terminan siendo como cristianos nominativos, nominales, diría yo. ¿A qué me refiero? Son cristianos que sencillamente cierran los ojos y continúan su vida, ¿no? Se alejan, no pelean, no hacen nada y ya. Es decir, se vuelven cristianos de circunstancia. O hay otro grupo que termina resintiéndose completamente y abandonando toda experiencia religiosa o incluso cambiando de una confesión cristiana a otra o tratando de buscarse. Y hay un tercer grupo que toma actitudes desde adentro, ¿no? Que a mí me parece que es lo más sensato, ¿no? La pelea no es desde afuera. La concientización no se hace alejándose, tiene que hacerse desde adentro. Ciertamente es más cansino, más molestoso, hasta más peligroso, pero es desde dentro de nuestras iglesias donde tenemos que hacer resistencia dando otro testimonio. Lo primero, actitud de quienes deciden quedarse en la iglesia y seguir luchando, es trabajar, esforzarse, construir una aceptación. Más allá de la frustración y los dolores, persistir en el deseo de seguir dentro de la iglesia, ¿no? Buscándose espacios. A mí en este momento se me pasa por la memoria y seguro a muchos de ustedes se les pasará por la cabeza en este momento cuántos hermanos y hermanas conocemos que más allá de todos los rechazos, marginaciones, complicaciones que han tenido, persisten enamorados de su vocación, enamorados del Señor Jesús, convencidos de ser parte de este reino de Dios, ¿no? Otros trabajan muy fuerte buscando lugares seguros, ¿no? Construyendo espacios, a veces dentro de la iglesia, otras veces fuera de la iglesia, pero siempre en el espíritu cristiano y tratando de vivir esa experiencia de comunión, donde se puede hablar, se puede actuar abiertamente sin sentirse juzgado o condicionado en su fe. Finalmente, y este creo que es un poco el trabajo que hacemos mucho de los que estamos acá, ¿no? Vamos tratando de fomentar nuestra autenticidad, luchar porque se reconozca que en la casa del Padre hay diferentes moradas, ¿no? Hay diferentes facetas espirituales, hay diferentes formas de vivir la experiencia litúrgica, hay diferentes formas de construir el reino de Dios en este mundo y que tenemos que valorar esos esfuerzos. Desde el centro bíblico, nosotros hemos tratado a veces de ofrecer ese apoyo, ¿no? Con cursos, con recursos, con metodologías para tratar de ayudar a superar esas experiencias y hacer esto que experimentamos ahora, ¿no? El sentirnos una familia donde hay diversidad de formas de pensar, diversidad de posturas culturales, ideológicas, emocionales, afectivas, pero que nos sentimos profundamente unidos en torno a Jesús. Y precisamente esa aceptación de Jesús es la que se plantea hoy en el texto de Juan capítulo 3, versículo del 13 al 17, donde Nicodemo se vuelve portavoz de nuestras propias preguntas, de nuestras propias inquietudes, de nuestras propias dudas frente a cómo vivir la experiencia eclesial en este entrado siglo XXI.
¿sí? Cuando preparaba este tema recordaba muy fuertemente lo que decía Tarde Chardin, ese teólogo y filósofo, y lo decía ya a mediados del siglo XX. Un tipo profético adelantado decía que el siglo XXI es el siglo de los espirituales y el espiritual, el creyente espiritual, es el creyente que es capaz de cuestionar. ¿Sí? Y lo voy a distinguir porque al final volveré sobre ello, ¿no? Una cosa es el creyente espiritual y otra cosa es el creyente religioso. El creyente religioso normalmente nos conformamos con que nos digan, pues lo que nos expliquen conceptualmente algunas verdades que a veces las aceptamos sin llegar a comprenderlas a fondo. El creyente espiritual es aquel que cuestiona, el que se pregunta, el que dialoga con Dios, el que dialoga con la comunidad, el que no traga entero. Ese es Nicodemo y eso es la invitación hoy, a que seamos Nicodemos. Leamos pues el texto que se nos presenta el día de hoy. Seguramente muchos ya lo habrán leído, escuchado, lo habrán interpretado, estudiado durante las celebraciones del día de hoy, pero volvamos una vez más. Dice Jesús, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Les invito aquí en estos medios virtuales, no es muy común hacer silencios por la virtualidad, pero podemos esforzarnos por lo menos quedarnos unos 30 segundos, cada uno vuelva a releer en la pantalla el texto bíblico, deje que penetre en su corazón alguna frase, alguna idea que de pronto le haya llamado la atención, resuene, haga eco en su corazón. Bien, vamos a tratar de acercarnos con algunas pautas que nos permitan como profundizar en algunas ideas del texto, ¿no? Hay que reconocer que no es un texto complicado, es un texto conocido, no es difícil, pero siempre se le puede sacar algo, ¿no? Lo primero que diremos es que a veces, y esto pensaba yo esta mañana, estamos tan acostumbrados a escuchar el Evangelio. Algunos ya hasta sabemos de memoria muchos textos bíblicos, ¿no? Y quizás estamos tan acostumbrados que nos cuesta sorprendernos, ¿no? A muchos ya no se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos a Jesús hablar, porque son palabras que una y otra vez las hemos escuchado y las hemos repetido, que se han vuelto como parte cotidiana de nuestro paisaje religioso, ¿no? Así que siempre es un desafío, siempre es una alternativa procurar leer cada texto como si fuese la primera vez. Cada texto del Evangelio, cada palabra de Jesús, cada acción de Jesús, como si fuese la primera vez que la escuchamos. En ese sentido, hoy tenemos un diálogo, una comunicación, una conversación entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Este fariseo pues cree en Jesús, pero no lo hace abiertamente, sino en secreto. No es difícil sospechar las causas, ¿no? Probablemente porque tiene quizás un poco de temor al rechazo del resto del partido de los fariseos. Recordemos que los fariseos van a ser uno de los dos grupos que más motivaron la animadversión, el rechazo, el odio hacia Jesús y que finalmente lo llevó a la muerte de cruz, ¿no? Nicodemo cree, pero todavía no lo hace abiertamente precisamente
por temor a este rechazo. Por eso el texto insinúa, me parece a mí de manera un poco irónica, que va de noche, ¿no? En la oscuridad, para que nadie lo vea, para que nadie sepa de su experiencia como casi ya discípulo de Jesús, ¿no? Eh, la razón por la cual puede sentirse rechazado es que él va experimentando poco a poco que la idea tradicional de su pueblo, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, ¿no? Este Mesías que ellos esperaban, este liberador que ellos esperaban, tenía como una característica, era un Dios castigador. Lo que variaba era la razón por la cual castigaba, ¿no? Por ejemplo, para los celotes, este Mesías vendría a castigar a todos los que se habían vendido al imperio romano y se habían puesto de parte del explotador, ¿no? Para los fariseos, este Mesías vendría a castigar a los que no cumplían fielmente la ley. Lo que sea, cualquiera de estos grupos esperaban un Mesías castigador que podía discernir las acciones humanas y luego dividir, catalogar a la gente entre buena y mala. Nicodemo como que va sintiendo que esa experiencia no está en la línea de la voluntad de Dios que se podía descubrir en el Antiguo Testamento, ¿no? Creo que hasta hoy tenemos este problema. Ah, no deja de ser curioso que en pleno siglo XXI todavía muchos de nosotros y de nosotras sigamos creyendo que Dios castiga. ¿No? La prueba más concreta que yo a veces he dicho en varios lugares fue la pandemia del COVID, ¿no? Sacerdotes, obispos, incluso hasta el Papa llegó a caer en eso de hacer oraciones pidiéndole a Diosito que ya pare la mano, que ya nos perdone, ¿no? Algunos más radicales llegaban a decir que el COVID era ya la antesala porque Dios ya estaba cansado de nosotros y que esto se iba a acabar. Y eso suele ocurrir cada vez que hay algún terremoto, una erupción de volcán. O sea, siempre estamos pensando que Dios nos va a castigar. Nicodemo nos enseña que Dios no castiga. Alguna vez hemos desafiado a grupos de estudios en el centro bíblico a que se reúnan, investiguen, analicen, y siempre le decimos, a excepción de Génesis 1:11, que nosotros lo estudiamos por separado porque son mitos, y ahí usted va a encontrar el diluvio, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, etcétera. Digo, a excepción de Génesis 1:11, es prácticamente imposible encontrar un texto bíblico que deje asentado que algún día Dios castigó a su pueblo. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar siempre es lo que hacen los papás, lo que hacen la mamá, que de vez en cuando si el hijo se porta mal, pues lo corrige unas veces con palabras, otras veces con una buena nalgada como merece, otras veces lo deja sin un postre, pero después mamá, papá, se les pasa un poco el enojo y ahí están abrazando. Así es nuestro Dios. Y parece que Nicodemo lo entiende. Por eso busca a Jesús para tratar de entender qué significa ganarse el amor de Dios. Y es donde arranca esta conversación. Una conversación donde Jesús les va a aclarar que Él no ha venido a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. O como dice el texto, Dios no envió a su Hijo único para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ya ahí deberíamos tener una primera lección grande de este texto. Dios viene a salvar. Eso es lo primario. Dios viene a salvar. A mí me viene a la memoria otro texto en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús está haciendo la oración por el pueblo santo. Y en la parte intermedia dice una frase muy elocuente, ¿no? Padre, a todos los he cuidado. Ninguno se me ha perdido, excepto aquel que se quiso perder, ¿no? Haciendo una referencia implícita a Judas, lo que quiere decir que no es descabellado pensar que si Judas, después de vender a Jesús, se hubiese arrepentido, hubiese encontrado los brazos abiertos de Jesús para decirle, voy a rezar también contigo para que un día estés conmigo en el paraíso.
que es lo que le dijo a un ladrón que ni siquiera conocía. ¿Mm? El problema de Judas es que él no quiso salvarse, prefirió suicidarse. Tengámoslo presente este tema, ¿sí? Jesús explica a Nicodemo que la salvación demanda fe. Aquí la primera palabra que quería subrayar, ¿no? Fe. Luego volveremos un poquito a hablar sobre ella, pero por ahora digamos que lo importante es que la condición de posibilidad para nuestra salvación ayer y hoy es tener fe. La pregunta, la gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué significa tener fe? Poco a poco quizás lo iremos aclarando acá, ¿no? Para poder explicar cómo va a ser la salvación y cuál debe ser el objeto de nuestra fe, Jesús pone o recuerda un ejemplo tomado del libro del Números, capítulo 21, donde aparece que el pueblo, por sus malas acciones, un día encontraron como una especie de castigo con unas serpientes venenosas que los picaban y los envenenaban. Y como estaban a punto de morir prácticamente todos los que habían salido y estaban en el desierto, Dios se apiadó de ellos y lleno de misericordia le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce para que todo el que mire a esa serpiente sea curado. Jesús recuerda este episodio, que no deja de ser un episodio bastante folclórico, para de alguna manera insinuar lo que vendrá a continuación, que será su vida libre y voluntaria a la cruz, para desde la cruz ofrecer salvación a quien viva la fe. ¿Sí? Solo dando muerte a lo viejo, entonces se accede a la vida nueva. ¿Qué es lo viejo? Bueno, ya veremos que si lo vamos conectando de una vez, lo viejo a veces son una serie de tradiciones, de verdades no fundamentales, de experiencias simbólicas, de gestos litúrgicos que muchas veces, lejos de ser liberadores, lejos de marcar un sentido, lejos de llenarnos de vida, hoy muchas veces nos adormecen, nos ponen como una anestesia que no nos permite crecer en la fe, ¿no? Y voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero esa puede ser incluso la experiencia de nuestra Sagrada Eucaristía. Sí, el día de mañana se iba a celebrar una misa por el primer aniversario del Congreso Eucarístico que trató de motivar a la Iglesia Universal y de manera particular a la Iglesia ecuatoriana de vivir la Eucaristía como una novedad. Sin embargo, a veces uno se pregunta por qué. ¿Será que todos vamos cada domingo con el corazón lleno de emoción, gozo, alegría a la celebración y al terminar la celebración salimos serenamente alegres de haber compartido la comunión con el Señor y con los hermanos, sanamente inquietos porque tenemos algo más que hacer, o simplemente llegamos y salimos tal cual? ¿Mm? El documento de Adyentes en el capítulo 8 dice que nadie se libera del pecado. Y Adyentes habla del pecado con sus consecuencias, ¿no? Ese sentimiento de debilidad, de soledad, de sentirse esclavo. Nadie se libera de ese pecado por sí mismo. Se necesita de la ayuda directa de Jesucristo, Maestro, liberador y Salvador. ¿Mm? Veamos un poquito el texto ahora dividido como en dos partes, en dos momentos. El primero, los versículos del 13 hasta el 15, ¿no? Donde se habla de la descendencia y la exaltación de el Hijo del Hombre. Jesús habla de la salvación. Jesús habla de la salvación. Jesús, Nicodemo no acaba de entender qué significa esto de la salvación. Y por eso Jesús lo cuestiona. ¿Eres maestro de Israel y no sabes qué es la salvación? Y hoy nos cuestiona también a nosotros. ¿Sabemos lo que es la salvación? ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos para qué? ¿Salvarnos con quiénes? ¿Mm? Jesús enseña a Nicodemo acerca de lo que la cruz significa para él.
no instrumento de muerte, no instrumento de sufrimiento, no instrumento de dolor, sino un medio simbólico que él asume libremente para poder concretar en el día a día lo que es la salvación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, que muera en la cruz para poder abrir esa puerta que nos va a salvar. Vuelvo sobre ello, no quisiera adelantarlo ahora para dejarlo en las conclusiones. Si vemos un poquito el contexto remoto anterior a esta parte, Jesús explica que las condiciones para salvarse son el amor, son la acogida, son el servicio, y las consecuencias del no creer implica perder lo que Dios libremente nos quiere dar. Fe es creer y creer es tener confianza y obediencia en el Hijo. Yo siempre he tenido dificultades teológicas para asumir el concepto de la carta a los hebreos. Creo que la carta a los hebreos, cuando dice que la fe es creer en lo que no se ve, lo hace en un contexto muy específico que se entendía en ese momento, pero nosotros nos hemos quedado solamente con la frase y esa frase nos ha llevado a creer que fe es una ceguera en la que no entendemos nada, pero que es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar siempre la voluntad de Dios. Para Jesús la fe era confiar en Dios, una confianza tal que nos permite a nosotros poder hablar, poder conversar, poder cuestionar todo lo que nos va pasando en el día a día. ¿Sí? Más adelante el texto dice que nadie subió al cielo, ¿sí? Hay quien todavía no cree en el Sheol, ¿no? Uno de los temas que a mí me parecen cuestionantes hoy es la idea de que algunos tienen de que el infierno no existe, ¿no? Creo que es una teología liberal que debería ser cuestionada, eh, porque primero no tiene base bíblica. La Biblia habla del Sheol. Lo que podemos cuestionar es la imagen de Sheol que podamos tener, ¿no? Quienes niegan la existencia del infierno dicen que cuando uno muere va directo al cielo, que ya Jesús abrió la puerta del Hades y que entonces todos nos vamos a ir al cielo. Esto no tiene bases bíblicas. Por otro lado, esto que estamos diciendo eh, nos pondría en un cuestionamiento muy serio de cuál es como el compromiso que tenemos aquí. Vamos a verlo un poquito más detalladamente, ¿no? Permítanme que subo para poder ver la pantalla bien. Ahora sí. Jesús enseña que nadie ha ido al cielo, ¿no? Esto se parece oponer a la idea de Elías, de que Elías sí había ido. Recuerden ustedes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, se dice que Elías subió a los cielos en un carro de fuego y que es el primer caso de asunción que tenemos en la Biblia. El segundo sería el de la Virgen María, ¿verdad? Sin embargo, la palabra cielo que se utiliza en el libro segundo de los Reyes no es el mismo concepto que tiene el Nuevo Testamento. El cielo en el Antiguo Testamento hacía referencia a estar en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, ¿no? Es decir, pertenecer al pueblo elegido, ¿no? Ese pueblo que nació con Abraham a raíz de su demostración de fe. Entonces, cielo en el Antiguo Testamento es sinónimo de seno de Abraham o también de paraíso. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa completamente distinta. El cielo para Jesús es poder vivir en la comunión con el Padre. Lo repito, el cielo para Jesús y el Nuevo Testamento es vivir en comunión con el Padre. No es el lugar físico, no es esa experiencia simbólica que nosotros tenemos de mirar hacia el infinito, a lo que llamamos cielo, donde está el sol, las estrellas, y pensar que desde allá Dios nos está viendo, acompañando, ¿no? Cuando hablábamos ahora de la querida Pilar o hablamos de Lauren y de otros de nuestros fieles difuntos y creemos que están en el cielo, no es un lugar físico. Estamos hablando es de que ellos, por su fidelidad,
gozan ya de la presencia y de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con tantos hermanos y hermanas que a lo largo de la historia han dado muestras de fe y de amor. ¿Mm? Eso es propiamente el cielo. Luego de que dice Jesús en esta sección, en esta perícopa, que nadie ha subido al cielo, entonces como nadie ha subido al cielo, lo que corresponde es que quien vive en el cielo baje a la tierra, él descienda. Varios pasajes se refieren en la Biblia a esa venida del Mesías, ¿no? En el caso que nos cuesta ahora con el Evangelio de Juan, nos narra un misterio que nosotros lo leemos y lo contemplamos con mucho gozo, ¿no? Que el Verbo Divino se encarnó, el Verbo Divino dejó su lugar natural y eterno al lado del Padre para volverse hombre, para venir a este mundo, como dice el prólogo, para plantar su tienda entre nosotros, ¿no? ¿Y para qué viene? Pues viene primero para mostrarnos el rostro del Padre, que es un rostro misericordioso, es un rostro justo, para mostrarnos que Dios ama a este mundo y que Dios quiere salvar a este mundo, que Dios pareciera, pudiéramos decir, no se resigna ni se va a resignar a que el pecado destruya una obra que Él hizo con tanto amor para que nosotros podamos disfrutarla. ¿Mm? Ahí también se nos habla de un personaje que es el Hijo del Hombre, ¿no? Este título es el único que Jesús acepta de parte de la gente, ¿no? Otras veces la gente lo llama Hijo de David, lo llama Emanuel, y le dan otros títulos que Jesús no los acepta, no le llama la atención, no le interesa. El único que acepta, y no solo que acepta, sino que él mismo se autoatribuye, es el de Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. ¿No? Más o menos 80 veces va a aparecer en el Nuevo Testamento. Es uno de los conceptos más complicados en teología bíblica, ¿sí? Porque tiene dos formas de ser interpretado. La una, como se interpreta con relación al profeta Ezequiel, que lo usa más de 94 veces. Entonces, Hijo del Hombre, para el profeta Ezequiel, es aquel que viene en nombre de Dios a asumir el sufrimiento como parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, quiere cumplir la voluntad de Dios aún consciente de que eso va a significar sufrimiento, dolor y hasta muerte. El Hijo del Hombre es el que asume el sufrimiento y el dolor del pueblo para redimirlo. Esta es una versión. Hay otros que sostienen que Hijo del Hombre tiene más una connotación apocalíptica tomada del libro de Daniel. Y según el libro de Daniel, el Hijo del Hombre no tiene mucho que ver con el sufrimiento, sino que tiene que ver con ser el primero de una nueva generación de santos, el que inaugura la salvación eterna. Ambos tienen relación con Jesús. Los que sostienen que es el primero lo relacionan ciertamente con la cruz, con esa cruz que Jesús asumió libremente de sufrimiento en favor de la salvación de sus hermanos. Otros dicen que más bien es el sentido de Daniel y que más bien como que se concentran no tanto en la cruz, sino en la resurrección. Y como Jesús resucita, se constituye en el primero del nuevo pueblo de Dios que disfrutará de la vida eterna. Cualquiera de los dos, y este no es el momento de discutirlo, lo cierto es que cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar el mundo, nosotros podemos unir ambos conceptos y decir que lo vino a salvar a través de la purificación del dolor y también lo salva a través de la aceptación que el Padre Dios hace de este sacrificio de Jesús. ¿Mm? Finalmente tenemos una frase en esta primera parte, el que estaba en el cielo, ¿no? Esto se lo tiene que tomar desde la perspectiva de la divinidad de Dios, es decir, Jesús, el hombre de Nazaret, en su esencia era el verbo divino, la palabra que estaba en el Padre y que ayudó a construirlo todo y que ahora en un momento de la historia es enviado a este mundo para completar la revelación de Dios,
Por eso decimos que Jesús es la revelación plena de el Padre. En la segunda parte de este texto, el amor de Dios en el Hijo, tenemos que revisar los versículos del 16 al 17. Este es el centro del texto que nos convoca el día de hoy, ¿no? Porque es el que realmente muestra con claridad el amor de Dios, un amor que es tan grande que libremente el Padre envía a su Hijo para que el mundo no acabe de perecer, sino que el mundo se salve, el mundo tenga vida eterna. Jesús no fue enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y la condición, es la cuarta vez que lo decimos, es creer, es tener fe. No se olviden que al final volveremos sobre ello. Los versículos 16 y 17 muestran cómo la muerte de Jesús revela el amor de Dios, un amor que demanda de una respuesta de parte nuestra. Recordemos lo que decía Santa Teresa de Jesús en su obra biográfica, donde decía, acordémonos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos lo mostró Dios. Amor saca amor. Es decir, podemos ya insinuar algo más del concepto de fe entendido, ya hace un rato dijimos, la fe como confianza en Dios, una confianza tal que nos permite poder dialogar con Él, cuestionar, pedir que nos aclare, etcétera. Pero ahora tenemos otra idea más. Creer en Dios es actuar como Él actuó. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? Sino aquellos que cumplan con ese compromiso con el reino de Dios. A esta altura, hace poco tuvimos una reunión allá en Quito, en el centro bíblico, y yo les recordaba el verso de una canción que poco cantamos ya en la iglesia, pero que siempre es una voz de protesta, ¿no? Con vosotros está y no lo conocéis. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo. ¿Mm? Tanto amó Dios al mundo es una frase que manifiesta cuál es la esencia de la salvación. Salvar es liberar del mal y de sus consecuencias propias que son el sufrimiento y el dolor. ¿Sí? Esa es la esencia de la salvación. Por eso la salvación no es solamente liberar del pecado espiritual, sino también de liberar del pecado estructural, porque uno puede ser una buena persona, moralmente recta, creyente practicante, pero mientras haya un estómago con hambre, la salvación no será plena. Luego el texto dice que Dios dio a su Hijo único, ¿no? Lo que indica que la liberación será a través de esa entrega de Jesús, una entrega que se va a plenificar, si se quiere, en la cruz. Si Dios nos ha creado y Dios nos ama, ahora quiere ayudarnos a redimirnos. Y para redimirnos es que nos envía a su Hijo. El Padre espera que cada día nosotros tomemos la decisión de levantarnos, de volver a la casa, de reconocer nuestros errores y ponernos a disposición de Dios, tal como pasaba en la parábola del hijo pródigo. Quizás para una vez más sorprendernos como ese hijo díscolo de que el Padre no va a juzgar como juzgamos los seres humanos, que ante una maldad queremos castigar, frente a una infracción queremos castigar. Quizás nos sorprendamos con el hijo pródigo y con el hermano mayor, que el padre, cuando podamos confesar, simplemente nos va a decir, hijo mío, hija mía, tú estabas muerto y has vuelto a la vida. Y ahora lo que cabe es hacer una fiesta. Algo que creo que a muchísimos nos cuesta entender en nuestra iglesia todavía, no en nuestras iglesias. Seguimos creyendo en esa retribución, seguimos creyendo que al que se porta mal hay que castigarlo, seguimos creyendo que las cosas pasan porque Dios toma venganza. Seguimos
bueno, no sé si la palabra sea la mejor, seguimos desarrollando una especie de bullying religioso en contra de la gente. Sería muy extraño apartarse de Dios y del hermano, y eso sería lo más anticristiano que podemos vivir. Sí. Si Jesús libremente aceptó la cruz por amor a los hermanos, nosotros libremente también debemos aceptar la cruz por amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Algo decía Jorge, el padre Jorge, en su introducción, ¿no? Negarnos a eso es negar la cruz y negar la cruz es negar la resurrección. Y recordemos que Pablo nos enseña que es precisamente la resurrección el centro de nuestra fe. Veamos para terminar este breve estudio del texto y poder pasar a las conclusiones el significado teológico espiritual que podemos encontrar en este texto. Tres ideas básicamente creo que pueden quedarnos para la reflexión más amplia, ¿no? Primero, el sentido de la vida eterna. La vida eterna está muy conectada con la fe en Jesús y la fe en Jesús pasa por la cruz. Por lo tanto, para nosotros la cruz no es un instrumento de resignación, sino un valor evangélico que debemos buscar. No la cruz para sufrir porque otros nos quieren hacer sufrir, sino la cruz que nos hace de alguna manera aceptar las consecuencias de nuestra fe. Teresa de Calcuta quizás lo decía con mejores palabras, ¿no? Finalmente el amor, la fe es una experiencia de dolor, porque no podemos eh, pactar con Dios y el diablo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Y si estamos con Dios, seguramente el diablo y todas sus fuerzas nos van a hacer sentir que no nos quiere. A esa cruz nos referimos, ¿no? Segundo, la incredulidad. Quien no cree en Jesús se condena a sí mismo y está rechazando la única vía de salvación que tenemos. Y yo quiero destacar esto, quien no cree en Jesús. Tengamos esa palabra de Jesús que luego la voy a juntar con la fe, porque es la fe en Jesús la que nos salva. ¿No? ¿Hay otras formas de expresar la fe? Sí, claro que las hay, porque necesitamos muchas mediaciones para expresar nuestra fe, pero es Jesús. ¿Eh? Yo quiero mucho al Padre Arnoldo, el fundador del Verbo Divino, es de los santos que más aprecio en mi vida por todo lo que significó, pero yo no sigo al Padre Arnoldo, yo sigo a Jesús. Yo quiero muchísimo el centro bíblico y los que me conocen saben que amo al centro bíblico, pero el centro bíblico no es el centro de mi vida cristiana, es Jesús, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Y finalmente, como el compromiso, ¿no? Para que todo el que crea tenga vida eterna. Responder con fe a ese amor en la cruz. Con relación a la reflexión que se nos proponía para el día de hoy, podemos decir que esa expresión tanto amó Dios al mundo abarca la experiencia del amor extremo que tiene Dios por nosotros. Tanto que toma una decisión que en la lógica humana no se da. Ninguno de nosotros, los que tenemos hijos, daríamos a un hijo para que le vayan a pegar. O sea, habría que ser loco para hacer eso. Uno como papá cuida, protege, es más, a veces protegemos demasiado, ¿no? No tiene lógica humana que el padre entregue a su hijo a este mundo. Y sin embargo, sí tiene lógica visto desde el amor, ¿m? Desde el amor. Entonces, las palabras a veces no alcanzan a explicar toda esa dimensión de amor, pero quizás algunos textos que podemos tomar en otras partes del Evangelio de Juan sí nos ayudan, ¿no? Como lo que dice en el capítulo 15, versículo 13: nadie ama más que aquel que da la vida por un amigo. Sí. Eh, Sabiendo, y adelanto algo que voy a decir en la conclusión, que muchas veces ese amar intensamente, ese amor que duele, muchas veces puede golpearse brutalmente con la ingratitud. Pero es que nosotros no amamos para que nos reconozcan. Amamos porque es lo único que nos humaniza. Porque yo apuesto, yo deseo no ser un animal. Y la única forma en la que yo me diferencio de mis hermanos los animales es que yo puedo amar. Amar sin esperar nada a cambio. Amar sin esperar recompensa. Y ese es el mayor amor, ¿no?
Esta teóloga, algunos la habrán leído, es una teóloga biblista, feminista, trabaja mucho la hermenéutica feminista. Dolores Alexandre sostenía que lo que se levanta en alto adquiere la propiedad de ser contemplado por todos, también por los que están lejos. En un mundo que está cansado de la propaganda, cansado de los mensajes cliché, cansado de la polisemia de palabras. Cuando hablo de polisemia de palabras, me refiero a palabras que tienen mil sentidos, ¿no? Como amor. Hay gente que ama al hermano igual que ama al perro, igual que ama la pizza, igual que ama hacer el amor, pues. Esas son palabras. En un mundo cansado de palabras vacías, huecas, vacuas, eh, hoy mucha gente no quiere mirar la fe, sino presiente que quien la vive es alguien que vive apasionado por aquello que cree, una pasión que incluso va más allá de la razón. En ese sentido, el gran desafío que encontramos hoy es redescubrir al crucificado, a Jesús en la cruz, y llevar a la gente a volver la mirada hacia Él, no esa mirada pesimista, aciaga, que es nuestra herencia de la época colonial, ¿no? Que nos llevaba a llorar y a golpearnos el pecho sintiendo que Jesús murió por mis pecados, que por mi culpa, que yo lo maté, etcétera. Sino mirar a ese Jesús profundamente enamorado de sus hermanos, que está dispuesto a dar su sangre por nosotros. Es una mirada serena, es una mirada agradecida, ¿no? Hay una canción que escribió un padre pasionista español que se llama Santa Cruz. Les invito cuando tengan tiempito, búsquenla en Google, ¿no? Si es que la encuentran. Él decía, ¿cómo no adorar al hombre que colgado en el madero perdonó? Sus palabras eran fuego que mi corazón cambió. ¿Ya? Una cruz sin Jesús nos aleja, nos repele. Es el crucificado quien nos atrae. ¿Cómo no adorar al que está allí crucificado? Vamos a las conclusiones del tema que se nos propuso. Hoy, abrir los brazos para acoger a todos. Si amas al que te amas, ¿qué méritos tiene? También los pecadores aman a los que los aman. Lucas 6, versículo 32. ¿Mm? Volvamos a recapitular lo que hemos dicho en tres ideas rápidas. Primero, hay muchos hermanos y hermanas que hoy son rechazados en nuestras comunidades por sus individualidades, por sus opciones ideológicas, espirituales, por sus convicciones teológicas, porque pretenden vivir su fe desde su experiencia personal. Muchos hermanos rechazados. Esos hermanos son los que hoy quizás necesitan escuchar una palabra de salvación. Dos, esa salvación, el Evangelio de Juan nos las propone diciendo que tenemos que levantar la mirada y descubrir que hay un crucificado que abrió sus brazos para amar a todos, que la muerte en cruz no solamente fue por católicos, por luteranos, anglicanos, también fue por judíos, también fue por musulmanes, también fue por agnósticos, también fue por ateos, porque para Dios no hay distinción de criaturas. ¿Mm? Y entonces, tercero, ahora nos preguntamos, ¿cómo debemos amar hoy? Amar hoy es volver a redescubrir la fe. No se puede aceptar al otro si nosotros no damos el paso a vivir la fe. Alguno dirá, pero no tenemos fe ahora. Yo no sé si será fe, pero creo que es una fe demasiado religiosa. A ver si me explico. Yo creo que nosotros estamos viviendo una experiencia en la que la fe se resume en un catecismo. A veces me he cuestionado fuertemente si nosotros hemos sido realmente evangelizados o solamente fuimos catequizados, por no usar una expresión incluso más fuerte, adoctrinados. A veces nuestra fe se resume en repetir de memoria un credo que muchas veces no entendemos. La fe propiamente es la experiencia personal con Jesús. La pregunta que muchas veces me habrán escuchado algunos decir en distintos lugares. Cada uno de los que estamos aquí presentes hoy, cada uno, ¿no? Estamos 118 personas conectadas y solo les pregunto a cada uno y cada uno dese su respuesta personal. Usted que está aquí presente, usted tiene, ha tenido, está experimentando a Cristo resucitado vivo. Usted siente que le arde su corazón. Eso es fe.
La fe nuestra no es en un libro propiamente, es en una persona, ser discípulos y discípulas de Jesús. Si esa experiencia no tenemos, lo nuestro podrá ser mucha religión. Podremos ser buenos religiosos, podemos ser creyentes eclesiales, pero no discípulos. El primer paso para amar al otro es entender que en cada hermano, por muy distinto que sea, está el rostro de Cristo. Y que soy hipócrita si digo que amo a Dios al que no veo, si no acojo a mi hermano al que veo a cada rato. Segundo, desmitificar el amor y hacerlo integral, ¿no? Eh, Creo que a ratos nosotros hemos moralizado respecto al amor y hemos creído que el amor es una experiencia un poco angelical, un poco ingenua, ¿eh? Y el amor es una experiencia de dolor, es una experiencia de construcción. Eso quienes son padres y madres de familia lo saben. Uno adora a sus hijos, pero cada hijo es una experiencia de sufrimiento, de angustia, de ansiedad, de búsqueda, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se puede solamente amar a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía. También habrá que amarlo a Jesús en las sagradas herramientas del trabajo, también en la sagrada vida de pareja, también en el sagrado estudio, también en el sagrado ocio cuando necesitamos. Sí, Dios no lo podemos tener encerrados en un templo y creer que solamente se ama allí y cuando hacemos cosas que se nos pide que hagamos porque son santificantes. Todo es santificante, ¿no? Tercero, empezar a ver personas más que estadísticas. ¿Sí? Eh, a ratos creo que uno de los pecados estructurales de nuestra iglesia es seguir sintiéndonos orgullosos de que somos la iglesia más numerosa, la que más bautizos tiene, a pesar de que no leemos y nos dedicamos a ver números. No, detrás de la estadística hay personas, ¿sí? Detrás de cada postura y opción hay personas. Y finalmente, invertir el sentido del servicio, ¿no? Lo que insinué hace un rato. Servir, yo a veces le digo a mis estudiantes cuando hacemos una visita de solidaridad, les digo, jóvenes, el último paso antes de irnos, quiero que vayan y agradezcan de corazón a la gente por haberse dejado servir. Porque si no se dieron cuenta, son ellos, los pobres, los marginados, los empobrecidos, quienes les han regalado a ustedes la posibilidad de humanizarse. Ellos han hecho mucho más por ustedes que ustedes por ellos, sin desmerecer el arrocito, la ropita, los libros que vamos llevando. Ellos nos han dado algo mucho más. ¿Sí? Entonces entender que cuando yo me esfuerzo por abrazar a un rechazado, por acogerlo, no lo hago para como pavo real decir que soy un buen cristiano. Al final quizás sea él el que me está enseñando el verdadero sentido del evangelio. Les invito a que hagamos una oración final para luego poder entrar en un diálogo si hay algunas preguntas o continuar con el proceso. Oremos juntos, por favor, cada uno desde su lugar y yo tomo la voz en nombre de todos. Señor, la cruz es un palo vertical que mira al cielo y otro horizontal que abraza al hermano. No queremos abrazar una cruz vacía, sino una que acoja a los crucificados en un amor llevado a la locura, que aprenda a amar a Dios y a mis hermanos, que nunca mire la cruz sin mirar al crucificado. Señor, en la cruz tu grito no fue de desesperación, sino el grito de parturienta cargado de esperanza. Con tu grito pariste una nueva vida. Hoy, contemplando tu gesto de amor, quiero contemplar y gritar en favor de todos, especialmente los rechazados. Amén.